point súper bonito y tal de caso cerrado, pero puede ser también casos que haya dudas y que los debatamos entre todos. Y sin más, pues el primero que está en la lista me parece que es Roger, así que nada, pues Roger, cuando quieras con tu caso. Voy, a ver. Ah, ¿Lo veis bien? Sí, ¿eh? Vale. Perfecto. Sí, sí. Pues bueno, nada, yo soy Roger, probablemente la mayoría no me conocéis porque llevo solamente un año aquí en la unidad de enfermedades neuromusculares, pero bueno, estoy aquí con Luis. Entonces, yo os presentaré un caso que vimos hace un par de años en sala de neurología que he titulado Neuropatía inflamatoria post-trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Entonces, a ver si ahora. El caso es una mujer de 70 años que vino a urgencias por una diplopia y una inestabilidad de la marcha. Esto como motivo de consulta y repasando los antecedentes no tenían nada muy relevante aparte de una leucemia mieloide aguda diagnosticada en octubre de 2020. Ella viene aquí más o menos a mediados de 2022. Entonces, bueno, la leucemia la vieron a raíz de un ángulo de esfuerzo que tenía por una biciptopenia y la trataron con hidroxiurea, citarabina y hidarrubicina como inducción y luego hicieron un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos porque tenía una hermana ploidéntica. Esto en febrero de 2021 ya. Entonces, como he dicho, el trasplante en febrero de 2021 y en octubre ya viene aquí a urgencias por un dolor urente en extremidades inferiores con acorchamiento hasta las rodillas y una inestabilidad de la marcha. Entonces la vemos neurología aquí en el hospital y se ve una reflexia aquilia, pero se orienta todo en ese momento como que podría estar en relación con esta quimioterapia que ha recibido y se da de alta con sus seguimientos habituales con hematología. En marzo del año siguiente va a oftalmología por una tosis del ojo derecho y en ese momento la exploración oftalmológica solo ve esta tosis sin nada más. Y finalmente en abril, que es ya cuando ingresa, vuelve a urgencias porque a todo esto se ha añadido una diplopia, la inestabilidad ha empeorado y este dolor en extremidades inferiores sigue y empeora. Y por todo esto acaba ingresando en hematología para completar el estudio. Entonces, cuando la vemos nosotros ingresada en hematología, tiene una tosis bilateral asimétrica, más derecha que izquierda y que parece que podría ser fatigable, una diplopia a la supraversión, no hay paresia facial ni ninguna alteración en otros pares craneales, sí que tiene una debilidad cervical importante y en el balance muscular hay una debilidad proximal asimétrica, más izquierda que derecha, que parece también que empeora con la fatiga y además a distal también tiene otra vez asimétrico más izquierdo que derecho. En extremidades inferiores tiene una debilidad bilateral simétrica y leve y la sensibilidad tiene una hipostesia en guante y calcetín, una arreflexia en extremidades inferiores y a la marcha tiene una ataxia sensitiva con un Romberg. Entonces, durante el ingreso también lo que se quejaba mucho es del dolor, ¿no? Aquí podéis ver un gráfico de la evolución de la escala de EVA, ¿no? Del dolor, y veis que hay puntos incluso de 8, 7 de dolor que no mejoraban con las terapias habituales. Entonces, con todo esto decidimos trasladar a la paciente a neurología. Empezamos a hacer el estudio primero con una analítica muy general, donde vemos una gamapatía monoclonal IgG-kappa, unos ANA positivos y unos anti-Ro, una resonancia magnética donde se veía leucariosis y poco más. Y ante la sospecha, con este antecedente de leucemia mieloide, de que este cuadro podría estar con tanto dolor, esta asimetría, podría estar en relación a una lesión infiltrativa a nivel de las raíces o del nervio, hicimos una punción lumbar, donde se veía hiperproteinorraquia, pero no se veía pleocitosis. Y ante la sospecha, y tanto infiltrativa como infecciosa en contexto de quimio, trasplante, etcétera, se repitió hasta 3 veces, ¿no? Se hicieron 3 punciones lumbares y en las 3 no hubo células, lo que sí que había es esta proteinorraquia que iba aumentando a medida que pasaban los días, que esto ya lo comentaré después, iba en paralelo a un empeoramiento clínico. Entonces,
hicimos el electromiograma. En el electromiograma, aquí en las sensitivas, lo que podéis ver es que tiene en extremidades inferiores unas sensitivas algo disminuidas y en el radial una asimetría, siendo el izquierdo menor que el derecho. Recordad que el izquierdo es donde tenía también más debilidad. ¿Qué es esto que marco? Entonces, en las motoras, arriba más o menos bien, pero abajo también tiene un peroneal derecho profundo bastante disminuido, ¿no? 0,9 con una latencia normal y una velocidad también disminuida, aunque bueno, que podría estar en relación con el daño axonal. Con todo esto de que tenía, que parecía que tenía fatigabilidad en las maniobras de repeticiones, pues hicimos una repetitiva que fue normal y además se pidieron los anticuerpos antirreceptor acetilcolina y antimus que también fueron negativos. Y completamos el estudio electromiográfico con la aguja y donde se veían patrones neurógenos con actividad espontánea, tanto arriba como abajo. Entonces, con este patrón, ¿no? Un predominio motor, ¿no? De la electromiografía con estas asimetrías nos sugería si podíamos estar delante de una multineuropatía. Y pedimos también gangliósidos que fueron negativos y se hizo finalmente una resonancia medular donde quizá no se aprecia mucho, pero esto es el corte sagital, un T1 con gadolinio, y se informa y, bueno, y se ve un poco que capta contraste en las raíces. No es muy evidente, pero sí que creo que se ve. Y entonces se completó con todos estos antecedentes con un PET-TAC, que fue normal. Y con esto, ¿no? Estamos con la duda de qué es lo que tiene esta paciente, ¿no? Parece que hemos descartado razonablemente una etiología infecciosa infiltrativa, pero bueno, parece que tiene algo asimétrico, ¿no? Una debilidad proximal y distal asimétrica con debilidad cervical, afectación craneal, afectación sensitiva, mucho dolor, que quizá lo he pasado un poco por alto, pero es algo que predominaba bastante en el cuadro. Y además esto, ¿no? Unos antirropositivos, hiperproteinorraquia, la captación en estas raíces y un MG también sugestivo de multineuropatía porque tenía esta asimetría. A partir de aquí, ¿cómo seguimos? Pues bueno, repetimos el electromiograma unos días más tarde y se veía más o menos algo parecido. Continuaba viéndose esta asimetría en el radial, también se veía una asimetría abajo en el peroneal superficial, esta vez el derecho era peor que el izquierdo. Y en las motoras, pues un poco lo que hemos visto antes. El peroneal profundo derecho tenía una disminución de la amplitud y se veían algunas velocidades que, bueno, que estaban algo disminuidas, tanto este peroneal derecho como el mediano izquierdo. Las ondas F estaban bien y el estudio de agujas salió un poco lo de antes, de patrones neurógenos con ondas con denervación activa. Entonces, con la sospecha, ¿no? Con este anti-Rho positivo, hablamos con los compañeros de reumatología para ver si todo esto podría estar en contexto de un Sjögren. Y hicimos un test de Schirmer, ¿no? Que mira la capa lagrimal, que fue patológico completamente en los dos ojos, además de una biopsia de glándula salival que estaba totalmente infiltrado por linfocitos. Pero aún así, no nos quedaba del todo claro que toda esta clínica de la paciente se podría explicar solamente por un síndrome de Sjögren, ¿no? Nos pareció que podía haber algo más. Entonces, además la paciente, como he dicho antes, ¿no? Empeoró. Empeoró porque apareció limitación de la abducción en los ambos ojos y para la abducción con ojo derecho apareció una parálisis facial izquierda periférica, empeoró ya de la debilidad que ya tenía. Empeoró la debilidad de la extensión cervical, incluso necesitó un collarín en algún momento. Apareció disartria y disfagia y ya tenía reflexia en extremidades inferiores, ahora también lo presentaba en extremidades superiores. Y esto necesitaba en ese momento caminador y collarín cervical. Volvimos a repetir un electromiograma, aquí ya los urales no salen directamente. Bueno, han empeorado todas las conducciones en general, ha caído la amplitud. Y en el motor, perdón, se ve un poco lo mismo que antes, alguna velocidad, ¿no? En el peroneal derecho un poco justa, pero bueno, es verdad que también hay mucha afectación axonal. Y luego en el estudio de aguja también un poco como antes, ¿no? Patrones neurógenos o reducidos
y actividad espontánea. Entonces, con esta, ¿no? Teníamos la sospecha de que podríamos estar delante de una neuropatía inflamatoria, con esta captación de las raíces, ¿no? Una polirradiculoneuro, con esta captación de raíces, con esta proteinorraquia, y que quizá había algún rasgo desmielinizante, ¿no? En el electromiograma, y bueno, nos planteamos si esto podríamos estar delante de una CIDP o del espectro. Y bueno, repasando los criterios de CIDP, no entraré en los criterios, pero bueno, sí que hay como unas red flags dentro de la CIDP de cuándo testar anticuerpos antinodales o paranodales, ¿no? Y hay varios puntos, pero sí que alguno es un debut agudo, subagudo, agresivo, como podría ser el de nuestra paciente, con afectación facial y con un aumento marcado de proteínas del líquido cefalorraquídeo. Y aquí no está marcado, pero también un criterio sería una ataxia desproporcionada, que bueno, que nuestra paciente realmente también estaba muy atáxica. Entonces, quizá también podríamos tener este criterio. Pero bueno, con todo esto fuimos a testar los anticuerpos antinodo paranodo. Y nos salió un ELISA positivo para Casper1, tanto IgG1, IgG3 como IgG4, y esto lo confirmamos con transfección de células vivas. En rojo veis el suero del paciente y en verde la proteína transfectada, y esto con el T-SYN con nervio. Y vemos también, ¿no?, que el suero del paciente se une, ¿no?, donde están los paranodos. Entonces, orientamos a la paciente como una nodopatía autoinmune anti-Casper1 después de ese trasplante halogénico. Simplemente un muy breve repaso del Casper1, pero bueno, es una nodopatía autoinmune con un inicio normalmente agudo o subagudo, con una tetraparesia, ataxia sensitiva y puede ir con temblor. Suele tener afectación craneal y respiratoria, una denervación precoz. El dolor es algo relativamente importante en este cuadro, la mitad de los pacientes lo tienen, y bueno, y tiene una respuesta pobre a las inmunoglobulinas, igual que el resto de nodopatías autoinmunes, excepto cuando predomina un IgG3. Bueno, como ya sabéis, el Casper1 está aquí en el paranodo y bueno, y los anticuerpos atacan esto y un poco afectan la unión entre el axón y la glía o la célula de Schwann en este caso. Entonces, bueno, simplemente hay una revisión relativamente reciente de casos que publicó ELBA, que es, hasta donde yo sé, la serie de casos más larga que se ha publicado, que bueno, son 15 casos para que veáis lo raro que es esto. Pero bueno, simplemente para descartar 4 puntos, y es que hasta la mitad de los pacientes, o casi la mitad, debutan como un síndrome de Guillain-Barré, es decir, de forma aguda, con una debilidad que en algunos casos es asimétrico, pero que sí que hay una afectación proximal y distal, pero que en la mitad tienen predominantemente afectación distal. La ataxia también es muy importante, en el 80% aproximadamente. Algunos casos también tienen afectación craneal, sobre todo oftalmoparesia o parálisis facial, como es nuestro caso. Un dolor, como he dicho, más o menos en la mitad de los pacientes, y las proteínas en líquido cefalorraquídeo están muy aumentadas. De hecho, la media en este estudio era de 3,6 gramos, que es muchísimo. Pues nada, en nuestra paciente, ¿no?, que tenía esto, una debilidad proximal distal asimétrica, afectación craneal, ataxia, dolor, pues bueno, cuadra bastante con esto. Y simplemente esto, el tratamiento en el tema del Casper1, pues como he dicho, poca respuesta a inmunoglobulinas y generalmente tienen muy buena respuesta a tratamientos depletores de los CD20, que normalmente el que utilizamos es el rituximab. Entonces, en este caso lo que se hizo es empezar tratamiento con corticoides 5 días, y al ver que no acababa de mejorar, se empezó plasmaféresis y además se inició rituximab. Con esto, a los 6 meses, la oculomotricidad era completamente normal, tenía una mínima asimetría facial, sin debilidad cervical, con aún un poco de debilidad distal en las manos, con el resto de balance muscular completamente normal. Tenía una hipostesia en guante y calcetín y una reflexión en extremidades inferiores. Y ella caminaba 8 kilómetros sin problemas y subía 7 pisos de escaleras también sin problemas. Si vamos un poco más, este gráfico un poco mira varios marcadores durante la evolución. Me gustaría que os fijarais sobre todo en el rojo y en el naranja. El rojo son el nivel de anticuerpos, el título de anticuerpos, que al iniciar rituximab se baja completamente hasta negativizarse y sigue así a día de hoy.
Y el naranja son los neurofilamentos, que también al iniciar el rituximab también bajan. Fijaos que al basal tenía unos neurofilamentos de 1300, que es muchísimo, o sea, es una barbaridad. Y bueno, y bajan hasta más o menos 20. Y bueno, y luego el resto son escalas clínicas que, siguiendo la buena evolución de la paciente, pues todas las escalas clínicas mejoraron. Y la última vez que la vimos fue en enero de 2025 de este año, y lo único que le quedaba era algo de entumecimiento en las manos, con una leve inestabilidad, que sobre todo decía que la tenía cuando iba con tacones, pero si no, nada. Y en la exploración sí que tenía una muy leve debilidad en la extensión del dedo gordo de los dos pies, con una hipopalestesia también en los pies y una hiporreflexia en extremidades superiores y arreflexia en inferiores. Y la marcha era completamente normal, pero sí que el tándem era un poco inestable. Y con esto termino y nada, si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, encantado de responder. Y bueno, sí que me gustaría agradecer a Marta Caballero, que es una compañera que ahora mismo está de baja, que vaya, la mayoría del PowerPoint es suyo, he hecho algunas modificaciones, pero que vaya, que la presentación es suya en realidad. ¿Vale? Bueno, gracias. Gracias, Roger. ¿Tenéis algún comentario o alguna pregunta o alguien ha visto algún caso que se parezca a esto? Porque a nosotros nos sorprendió mucho cuando lo vimos y como hacemos de todo a todos, pues al final encuentras cosas, pero no sé si a alguien Eh, le evoca alguno más. no, yo justamente iba a decir eso, que porque mirasteis los anticuerpos, porque si no, ¿qué pista tenías de que hubiese sido esto tan específico? Ah, con el RO de por medio, con las características del MG, o sea, luego visto a posteriori, ya lo has marcado muy bien, ¿no, Roger? Las, las cosas Sí, a fijarse, pero yo a priori no hubiese apostado. a ver, yo creo que aquí tenemos la ventaja que realmente los anticuerpos los miramos con mucha facilidad. Y entonces, bueno, pues tenemos esto. Pero sí, estoy completamente de acuerdo que realmente es un caso difícil, difícil. Y Y lo de esto, la gamapatía IgG del principio que has dicho, ¿eso tiene alguna relevancia o no? en principio no. En principio no. Está allí. La Roser tiene la Sí, mano levantada. súper interesante el caso, qué chulo. Y yo me preguntaría, ¿qué papel creéis que el trasplante? Porque claro, no olvidemos una señora con un trasplante alogénico, ¿no? Que aquí ha habido un reset de su sistema inmunitario brutal. ¿No? ¿Qué papel puede haber jugado? Y si, dado que es una paciente que puede ser que haya muestras previas, ¿tenéis la posibilidad de mirarle los anticuerpos antes? No sé si Esto por el hecho de tener un trasplante, a lo mejor en el banco de sangre, sí, debe sí. haber muestras previas. Que yo sepa, no se han mirado. No sé si Luis, tú lo sabes. Yo creo que no se miró, pero No, no. yo diría que no, porque no creo que hubiera ninguna muestra de inmuno previa. Las de inmuno se guardan durante un mes y tal. Si son anticuerpos de los nuestros, se guardan todas y luego las que no son nuestras se tiran. Pero yo diría que no quedaban muestras porque eso lo pensamos también. Entonces, lo único también es que tampoco sabíamos cómo claro, había hecho el trasplante, la quimio, etcétera. Igual, aunque hubiera tenido en su momento el anticuerpo, podía haber bajado el título igualmente tras la quimio. Pero bueno, sí, sí, es buena sugerencia. La otra cosa es que no está publicado todavía, pero los Casper 1 tienen un HLA, igual que las neurofascinas 155, tienen un HLA más o menos común, no todos tienen el mismo, pero es bastante frecuente un HLA y que publicaremos pronto porque está escrito y todo. Y es el mismo que tiene la señora y tiene la hermana, o sea que las dos tienen esta cosa. Y yo creo que lo que tiene en la glándula salival y todo eso en realidad es un injerto contra huésped, o Es lo sea, que no dice, en realidad tiene un injerto contra tenía huésped Edge. un poco más amplio y ese injerto contra huésped se manifestaba tejido específico en la glándula salival y en las raíces y los nervios y tal. Pero bueno, con el Rituxi, pues nada, y sí, está perfecta la señora ahora. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que o sea, esto nos lo pilla. La verdad, ahora tiene todo como mucho sentido, lo hemos puesto así muy bonito, cuadra todo, pero fue un poco pillado de casualidad.
porque los haces a todos y ya está. Pero es verdad que a mí me dio que pensar, porque al final es, bueno, ¿cuántos se nos están pasando? O sea, ¿cuántos que podrían responder a Rituxi? O a lo mejor que han respondido a Cortis, porque está además no respondió a Cortis, pero si hubiera respondido a Cortis no te enteras nunca de que tiene un Casper. Pero yo creo que habrá más por ahí, sí, sí, seguramente. Y yo, para aportar, cuando dices la quimio inicial que le dieron, es que no me he fijado bien. ¿Puedes decir cuál fue el esquema? Porque lo digo porque a veces, ¿no? Esta cultura de, bueno, pues será neuropatía por quimio. Hay que ver qué quimio ha recibido, porque si no es neurotóxica, eso no entra en el diagnóstico diferencial. Yo diría que para la inducción del halo no le tocaría, pero no me he fijado en el esquema. No, estoy completamente de acuerdo. Creo que ninguno de los que recibió es neurotóxico. Eran hidroxiurea, hidarrubicina y citarabina, si no recuerdo mal. Bueno, la citarabina dosis altas, pero vaya rarísimo. O sea que a priori estaba bien, ¿no? Pensar que tenía que ser otra cosa, sí. Muy bonito, ¿eh? Y muy bien expuesto, la verdad. Gracias. Muy bien, pues gracias, Roger. Yo voy a presentar un caso más convencional. A ver si lo encuentro. Eh, aquí. ¿Lo veis? ¿Veis la presentación? Sí, ok. Vale, pues el mío es una CDP refractaria. Este es el título. Y es una, ya lo he dicho antes, es una chica que viene de otro sitio, tampoco hace falta entrar en detalles, viene de otro sitio para valorar un ensayo clínico, porque pues, tiene 22 años y una CDP que no acaba de ir bien. Y ya digo, la presento yo simplemente porque la persona que lo iba a presentar me ha pedido que lo haga yo, pero no es mía de primeras. La chica empieza los síntomas en noviembre de 2023, que sin tener nada antes que fuera relevante, pues empieza a tener dificultades para levantarse del suelo cuando se agacha y esto se acompaña de parestesias y sensación de entumecimiento en los pies. No consulta en ese momento, pero la cosa va progresando y nada, en 2 meses tiene una debilidad más marcada. De hecho, prácticamente no podía mantenerse en pie, ni lavarse los dientes, ni vestirse. Y aparte de tener los síntomas en las extremidades inferiores, que ya tenía, sensitivos, aparecen los mismos síntomas en las extremidades superiores. No tenía enfermedades intercurrentes, no tenía ningún antecedente así relevante, nada, vida normal. Una chica estudiante de enfermería y poco más. Como esto pues, evoluciona de forma rápida y agresiva, pues ingresa en su hospital donde vivía y le empiezan a hacer el estudio. Y le hacen un electromiograma, que no tengo los números porque no los traía, pero que sí que hay en un report que tiene unas latencias distales entre 7 y 11 milisegundos, y esto es tanto en extremidades superiores como en inferiores. Tenía un mediano creo que de 8 y los peroneos también los dos de 11 o algo así, y velocidades de conducción en general reducidas, entre 25 y 30 metros por segundo en todos los nervios explorados, motores, y las amplitudes distales también algo reducidas. De hecho, bueno, en algunos casos bastante reducidas. Tenía un mediano de 2, tenía una caída de los potenciales relativamente importante. Y ya en esa primera PL que le hacen, tiene 10 linfos, sin haber sido traumática ni nada, y pues casi 2 gramos de proteínas, con una glucosa normal. Y entonces con esto, pues debilidad proximal y distal, no entraremos en los criterios, pero debilidad proximal y distal, simétrica, ahora luego veremos la exploración, pero también tenía reflexia, etcétera, proteínas altas, MG con varios nervios afectos, pues cumple criterios diagnósticos de CIDP absolutamente. ¿Vale? Y con esto comienza inmunoglobulinas en ese ingreso y luego los sigue con inmunos a 2 gramos kilo cada 3 semanas con una resolución prácticamente completa. Es decir, en realidad respondió muy bien a las inmunoglobulinas. No sé si falta alguna cosa. Y esto es para abrir un poco el debate. ¿Le haríais alguna otra cosa? ¿Tiene una CIDP? ¿No tiene una CIDP? ¿Molestan esas 10 células? ¿Hay algún otro estudio que os falte en esta chica? ¿Alguien quiere decir algo así, aunque sea por decirlo? La- No os la- veo. las, cul- ah,
Dime, No, dime. no me verás. No me verás porque no me vas a ver, solo me vas Ah, a oír. vale. Vale, pues di. Es que he llegado a casa y bueno. Entonces, en las conducciones quiero saber si eran uniformes en todos los nervios. Es lo único que quiero saber por si tiene dos cosas. No, o sea, ya te lo digo yo, luego verás imágenes del electromiograma, yo estas no las tenía, pero luego verás las imágenes del nuestro y no, tenía dispersión temporal y tenía, digamos, cambios atribuibles a desmilinización adquirida. Adquirida la tiene, está claro. Pero era si había algo más. Quiero decir que cuadra con. Pero si había algo más, porque a veces tienen dos cosas. Yo no es la primera que encuentro. Y como pusiste unas latencias y unas velocidades de conducción así muy en el rango, pues a veces te encuentras sorpresas. Solo era la Sí, primera. a priori no Porque tiene lo nada demás más. era muy aguda y respondía monoglobulinas. Eso es obvio. Exacto, ¿Eh? exacto. Sí, y de hecho se recuperó pues completamente. Claro, claro, o sea, quiero No, decir. quizá una cosa un poco en la línea de lo de Rouget de antes, ¿no? Pues tiene una progresión relativamente agresiva. De hecho, pues en 2 meses se queda sin poder caminar de nada, no podía estar de pie ni lavarse los dientes. Que eso, hombre, en una CIDP, pues puede ser, pero es así bastante agresivo. Y luego tiene 2 gramos de proteínas, que en principio serían dos red flags de las de mirar los anticuerpos, que en ese momento, los paranodales, los nodoparanodales. También las 10 células. Las nodopatías con cierta frecuencia tienen células. No muchas, pero por debajo de 30 células tienen con bastante frecuencia. Entonces, bueno, no se hicieron, pero igualmente respondió a inmunoglobulinas y entonces pues se clasificó como CIDP y así siguió. Bien, seguimos en 2024, recordad, eso era febrero-marzo. En julio de 2024 empieza a presentar fluctuaciones muy marcadas. Es decir, ella le siguen yendo bien las inmunoglobulinas, responde, pero tiene fluctuaciones predosis que son invalidantes. O sea, que no es simplemente que parece que le falta, que no llega a la siguiente dosis, sino que en realidad tiene debilidad marcada justo antes de la siguiente dosis. Y recordad que las estaba llevando cada 3 semanas. Como no le llegaban las inmunos y ya llevaba una dosis más o menos máxima, se añaden bolus de metilprednisolona en la dosis que está descrita en los ensayos, en el ensayo italiano en concreto, y aunque sí que parece mejorar algo estas fluctuaciones, las tolera mal, le dan insomnio, en fin, no acaba de estar bien y se solicitan inmunos subcutáneas para intentar minimizar estas fluctuaciones predosis. Todo esto coincide con que cambia de sitio, ella estaba estudiando en un sitio y se va a casa de sus padres, que es en otro sitio, y en este cambio de hospital, aunque no había omitido ninguna dosis de las inmunos, tiene un empeoramiento marcado a pesar de haber añadido los corticoides y a pesar de que seguía con las inmunos a tope. Y de hecho, pues no todo el ciclo, pero durante momentos del ciclo es incapaz de levantar los miembros superiores o de peinarse o de abotonarse o de levantarse de la silla sin ayuda de otra persona. Y entonces se decide en este nuevo centro hacer plasmaféresis y después de la plasmaféresis seguir con las inmunoglobulinas. La paciente mejora bastante y de hecho se prácticamente normaliza, aunque cuando tenía que subir escaleras notaba que no estaba bien del todo como había quedado antes con las inmunoglobulinas, pero al menos había conseguido ser rescatada de nuevo con la plasmaféresis y no había pasado ni un año desde que había, bueno, ni un año no, ni 6 meses desde que había empezado las inmunoglobulinas y ya estaba así. Bueno, en septiembre y octubre, como ya había pasado el efecto de la plasmaféresis, suponemos, vuelve a presentar las fluctuaciones invalidantes que tenía en julio. Y entonces ahí ya la aprobación de las inmunosubcutáneas pues llega y comienza las inmunosubcutáneas con la intención de mantener unos niveles más estables y ver si no fluctuaba tanto. Y entonces el problema es que tiene mala tolerancia porque le salen bultos en la piel, le salen abones, tiene dificultades con la infusión subcutánea y vuelve a la plasmaféresis a hacerla crónica. Se queda con una vía central permanente y empieza a hacer 1 o 2 sesiones semanales, inicialmente 2 sesiones semanales, luego una sesión semanal. Y se solicita uso compasivo de rituximab. A todo esto, pues, ¿falta alguna cosa? ¿A alguien le falta algo? ¿O haría algo que hay que hacer con esta paciente?
¿Le harías rituximab? ¿No le harías rituximab? Porque con tanta fluctuación yo sí que miraría los anticuerpos, ¿no? Porque parece que hay algo por ahí que cada X tiempo te vuelve a reaparecer. Por tanto, sí a las dos. Rituximab y anticuerpos. Bueno, los anticuerpos son negativos. Entonces, es verdad que las fluctuaciones, o sea, los de los paranodales no suelen responder ya directamente, entonces siguen progresando y ya está. Pero los que, por ejemplo, como decía Roger antes, los que son de isotipos IgG1 o 3, que esos sobre todo son el Casper y la Panneurofastin, sí que pueden hacer esto, pueden hacer fluctuaciones o responder muy bien al principio. Es otra cosa relativamente característica, responden bien al principio y luego se vuelven refractarios completamente, ¿no? Y en concreto en los Casper eso está descrito como que se asocia a un cambio del isotipo del anticuerpo. Pero bueno, los anticuerpos estos se enviaron a San Pau y fueron negativos. Y entonces, bueno, pues ahí quedó la cosa. Y entonces, pues seguimos. Se repitió la función lumbar, aunque no No, estaba claro que la mejoría cuadrara con los corticoides, o sea que... no se repitió la punción lumbar. Vale, perfecto. Entonces, bueno, pues va avanzando el año, ya digo, se pide el uso compasivo, aunque no se ha puesto todavía, pero en diciembre, esto fue en septiembre-octubre, como os digo, aprueban el uso compasivo, la chica estaba fatal y le ponen el rituximab, primero sigue haciendo las plasmaferesis y le ponen el rituximab, la terapia está de 4 dosis de 375 miligramos por metro cuadrado. Que acaba a mediados de enero. Y viene. Nosotros la vemos poco después de haber acabado el rituximab y seguía haciendo las plasmaferesis semanales, a pesar de haber hecho ya el rituximab. Y en ese momento, pues lo que vemos es en la exploración física que de pares canales está bien, la extensión y flexión del cuello bien, y tiene una debilidad pues, moderada proximal y en la extensión y flexión del carpo, y más marcada distal en las extremidades superiores y una debilidad pues marcada proximal en piernas y algo menos distal, en un patrón que es absolutamente característico de una CIDP. También tenía una hipopalestesia grave, tenía en las piernas una leve en las manos, una reflexia aquilia y en realidad necesitaba 2 apoyos para caminar y tenía que pedir ayuda para levantarse la silla porque ella sola no podía, tenía que tirar de ella la madre para poderse incorporar. Eso el día que vino a la primera visita. Y bueno, ¿qué hacemos con ella? Porque en realidad ella en ese momento viene para entrar en un ensayo clínico y este fue el motivo por el cual se comentó. Y entonces la pregunta es, no sé, ¿qué le pondríais de tratamiento? Porque ya ha hecho el Rituxi, ya ha hecho todo, esperamos al Rituxi, le seguimos dando plasmaféresis. ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Qué os parece? ¿Esperamos algo del Rituxi? ¿Alguien espera algo del Rituxi en este contexto? Bueno, si vamos a las guías, cuando todo el rato te ponen, cuando no hay, le pones la primera línea de tratamiento, no hay mejoría objetiva, reevalúa el diagnóstico y considera enviarla a un centro especialista y así sucesivamente. Siempre que no haya respuesta, considera enviarlo a un centro especialista. Vale, ahora ya está en el centro especialista, teóricamente. Y nosotros pues nos quedamos aquí. Lo siguiente es reevaluar el diagnóstico. Pero para mí el diagnóstico está clarísimo. De todas formas, pues le repetimos un electromiograma. No vaya a ser que, yo qué sé, pues como decía Tere, pues igual tenía algo más. Entonces, las sensitivas no salen, excepto el sural, que sí que sale, en un poco este patrón, un poco sural sparing, pero a las motoras, sobre todo, pues ahí veis que tiene pues, un mediano de 2, el peroneo de 2, etcétera, que para ella es pequeñito, con velocidades todas ellas lentas, un poco en la línea de lo que habíamos visto en el informe anterior, pues velocidades entre 25 y 30, y latencias, pues como veis, mediano de 6, de 5, 7, 7, que todas ellas, sobre todo las de las manos, están un poco largas y con unas Fs del peroneo que están claramente alargadas. Y todo esto cumpliendo criterios de CIDP. Estas son las imágenes, entonces, pues ahí veis, ¿no? Sobre todo quizá los más
elocuentes sean este tibial y quizás este cubital, que se alargan y se achatan perdiendo amplitud por dispersión temporal. Pero para mí, pues esto es una CDP como una casa con todo lo anterior que hemos visto de la PL y todo eso. Y le repetimos todo lo que hacemos nosotros, pues van a hacer anticuerpos, no vaya a ser que tenga algo, no teníamos mucha fe de que saliera nada. El motivo por el cual hacemos los onconeurales es porque alguna vez hemos visto a un CRIM5, CRIM5CV2, que tiene una neuropatía desmielinizante, quizá no tan agresiva como esta, pero que han tenido un timoma finalmente. Y luego la única otra cosa que tenía en la analítica era una hipogamaglobulinemia marcada, que en realidad era porque está haciendo plasmaferesis crónicas y ya está. Y nada, si seguimos en el algoritmo de lo que hay que hacer en función de las guías, pues la última parte de la paciente no responde, dice, if it's still likely CIDP, si todavía sigues creyendo que es una CIDP, pues consider estos alternative treatments, rituximab, ciclofosfamida o ciclosporina, con poca evidencia. Y de hecho tiene unas frases que dice, primero, asegúrate de que no tiene daño axonal permanente, que no es el caso porque esta chica iba respondiendo y tampoco tiene una denervación tan grande. Se puede usar rituximab, pero sobre todo lo recomienda para las nodoparanodopatías. La ciclofosfamida pues se ha usado durante los años. Creo que todos los pacientes que yo tengo con ciclofosfamida han desarrollado una neo de vejiga, todos ellos. Así que pues hay que usarlo con extra caution. Y ahora pues no lo usamos casi nunca o nunca. Y después hay algunos case reports de que la ciclosporina puede ser efectiva, pero yo tenía poca fe de que esta chica la ciclosporina le fuera a hacer algo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué haríais vosotros si la tuvierais? Y yo no tenía muy claro qué hacer con ella tampoco, ¿eh? Creo que le pondría rituximab, pero tú no sé si no le habrás puesto ciclosporina. No. Yo Rituximab ya creo lo que le tenía pondría... puesto, Vale. así que... Vale. ¿Y considerarías un trasplante autólogo? Bueno, esa es buena, es una de las cuestiones que salió en la conversación. Es una de las cosas que salió, que después no hicimos, pero sí, es una de las que podrías considerar. Sí. De hecho, bueno, el rituximab es una opción que se usa muchísimo. Yo cada vez veo más pacientes con CIDP y rituximab. Como sabéis, quizá, pues hay un brain del año pasado que ha hecho un ensayo clínico rituximab versus placebo en pacientes que son dependientes de inmunoglobulinas. El tiempo al brote, después de quitar las inmunoglobulinas, es exactamente igual en los que llevan rituximab que en los que llevan placebo. Y de hecho, pues se considera el ensayo negativo. O sea que hay muchos matices que dar. Quizá hay alguna subpoblación de pacientes que se beneficie, pero no sabemos tampoco cuál es. Hay un cierto delay al relapse en el grupo de rituximab respecto al de placebo, pero en realidad esto no es significativo. Pero el caso es que la evidencia formal dice que el rituximab en CIDPs dependientes de inmunoglobulinas, que esta en su día lo fue, no es útil, pero pues se usa mucho. Otra opción es dar dosis altas de inmunoglobulinas. Cuando has respondido bien, hay algunos reports, he traído este que es como el más famoso, en el cual se usan ultra high doses, ahora veréis qué dosis, de inmunoglobulinas para mejorar a estos pacientes. Y de hecho, no son solo CIDP, sino que son también motoras multifocales en las que usan hasta 7 gramos por kilo por mes en CIDP, puesta semanal o bisemanalmente, es decir, un protocolo muy intensificado, pero incluso en la neuropatía motora multifocal llegan a 9 gramos por kilo por mes, que es una brutalidad. Y lo que pasa es que estos pacientes tienen unas peculiaridades que hasta cierto punto pues, se parecen a las de la nuestra. Y luego la otra, y se parecen a las de la nuestra, perdón, porque son pacientes que son high fluctuators, o sea, que realmente sí que responden, pero que pierden la respuesta muy rápido, a veces en 3 o 4 días y se ponen fatal. Y la respuesta que reportan en este paper es muy espectacular. Entonces, por eso, pues, dicen que para pacientes selectos puede ser una opción. Y luego, pues lo que decía Eugenia, ¿no? Pues hay el autotrasplante, que hay varias series de casos y reports y tal. Nosotros tenemos 4 pacientes tratados con un autotrasplante con una evidencia un poco desigual.
Hay 2 que han ido muy bien, aunque... y, bueno, sí, 2 que han ido muy bien, vamos a decir, y 2 que o no les ha hecho nada, o en una de ellas, que sí que le hizo bastante inicialmente, rebrotó, después de haber pasado por todo el periplo, al tercer mes rebrotó catastróficamente, pero después de haber hecho una mejoría brutal. O sea que, bueno, pues sí, es una opción, pero reservada un poco a los casos un poco desahuciados, vamos a decir. Bien, estamos en esta situación y ¿qué hacemos nosotros? Pues dijimos de probar las inmunoglobulinas a dosis un poco más, no tan altísimas como lo hicieron los ingleses, pero en una dosis acumulada que si la calculáis, pues viene a ser a 3,6 gramos por kilo por mes, que es, bueno, pues casi el doble de la dosis máxima que en teoría se usa para la inducción, no para el mantenimiento. Y esto fue hace poco, y he de decir que a lo mejor estamos viendo también un poco de efecto del rituximab, pero prácticamente inmediatamente la paciente mejoró claramente, podía caminar, manipular, etcétera, y lo único que tenía era ciertas dificultades para subir las escaleras. Y el día 28 de abril, el día del apagón, vino desde muy lejos de España y se quedó un poco ahí empantanada, pero la exploración era estrictamente normal en ese momento. Y entonces, bueno, pues es un caso de refractaria y con eso pues yo planteo una serie de preguntas. En realidad respondió a las inmunos, a dosis altas. No sé si solo a las inmunos, pero la pregunta ¿es refractaria esta mujer o no? Ya venía para un ensayo de CIDP refractaria. Entonces no sé muy bien si esto es refractario o no. ¿Han sido las inmunos o creéis que ha podido ser el rituximab? O las dos cosas. Si realmente han sido las inmunos, podemos usar esto para todos cuando resulta que dejan de responder las inmunos, que no hay muchos pacientes, pero los hay. Y todo esto son preguntas que yo no tengo respuesta, pero las traigo para debatir. Y lo que sí que está claro es que parece que los muy fluctuadores o los buenos respondedores, pero de respuestas cortas, parece que son los que se benefician más de estas ultra high doses de inmunoglobulinas. La otra pregunta es, ¿vino para entrar en un ensayo, pero la metemos en un ensayo o simplemente ya seguimos con esto y si no la metemos en un ensayo, ¿qué hacemos con ella? ¿Seguimos con esas dosis de inmunos para siempre? ¿Se las intentamos quitar para ver si fue el Rituxi el que obró el milagro y no tanto las inmunoglobulinas? Y nada, pues el debate está abierto, no sé qué opináis. ¿Se me oye? Sí, con eco, pero sí. No sé por qué. No, que... A ver. Espera. No, que en el artículo... ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Yo oigo regular, pero en el artículo que has comentado, ¿qué pasaba luego? ¿Los pacientes seguían con esas Seguía. inmunos semanales durante cuánto tiempo? Indefinidamente. Algunos intentaban un tapering down, pero la idea era que era lo único a lo que respondían. Claro, no sé qué ha pasado a largo plazo, pero en principio era la dosis de mantenimiento que llevaban. Sí, sí. Y ya digo, 7 gramos por kilo por mes. O sea, hay gente que lleva 90 gramos. En ese estudio hay gente que lleva 90 gramos semanales. Que no está mal. Sí, sí. Pues, Recientemente tengo un paciente parecido que le pasa algo muy parecido a las inmunos. Perdón por el eco. Mejora espectacularmente y luego cae... Pues bueno, en esos es en los que yo... ¿Y lo lleva cada 3 semanas o cada cuánto? No, ahora mismo cada 4. Yo, una cosa que sí que últimamente usamos mucho es esto de hacerlas semanales. Esta chica las lleva semanales. Porque hay estos que son muy de mejorar mucho y empeorar y así, que vale también para la motora multifocal, que también los hay en ese perfil, muchos. De hecho, en la motora multifocal pasa más. Nos va súper bien hacerlos semanales. El problema de hacerlos semanales es que luego
Para meterlos en los ensayos es más complicado, pero bueno, luego pues las espacias y ya lo metes en el ensayo. Pero sí, yo si te pasa eso, quizá haría un poco como esta y ver qué pasa. En otros lo he probado y no me ha servido esta estrategia, pero en esta pues ha servido. Y solo ha recibido rituximab una vez. Sí, ¿Y sí, repetir sí. el rituximab no lo has planteado, Luis? Sí, se puede plantear. De hecho, lo que yo voy a hacer, lo que yo haría con esta señora, o sea, yo os he preguntado, pero lo que yo tengo pensado hacer con ella es, hay dos opciones, porque ella está muy con la O idea un de participar. anticomplemento, no sé. Exactamente, ella está muy en la idea de participar en el ensayo Mm. y en realidad cumpliría criterios cuando se cumplan 6 meses, que no se han cumplido todavía, se cumplirán Podría. en junio, se cumplirán, podría entrar en el ensayo anticomplemento, que es una opción. Eh, y es verdad que además es contra inmunos, es decir, que a lo mejor los Claro. déficits residuales que le puedan quedar es contra inmunos y intentando mejorar a las inmunos. Entonces, bueno, esa es una opción y sí que de hecho la tengo ahí, ella quiere participar y tal, y bueno, ya veremos. La otra opción, que en realidad, si no hubiera habido ensayos, la otra opción en realidad sería quitarle las inmunos poco a poco y ver si el rituximab la ha aguantado. O sea, si en realidad en este empujón son las inmunos los que... Porque lo que yo no creo es que si vino muy mal o relativamente mal a la consulta y estaba con Rituxi ya puesto, que en realidad llevaba un mes, no, bueno, ni llegaba un mes, que al mes siguiente esté muy normal, eso para mí no es el Rituxi. O sea, eso para mí es que las inmunos la han hecho un empujón, pero la pregunta es si las inmunos le han hecho el empujón y ahora ya el Rituxi la aguanta. Y eso es lo que yo probaría, quizá, ir bajando en las inmunos y ver qué pasa. De hecho, tengo un paciente que es prácticamente idéntico de Canarias, que no sé quién mandó, creo que Elena Pérez, me parece. No sé si está conectada, pero un paciente de Canarias que es calcao y que en realidad al final acabó respondiendo bien al rituximab. O sea, tú necesitó algo para rescatarlo, pero luego ya se mantuvo con el Ritux y no ha vuelto a empeorar. Pero sí, esto es la duda. Y ya veremos qué pasa en el futuro. Claro. Pero yo creo que la cosa está en combinarlo. Luego al final si puedes quitas uno o el otro, pero ¿por qué no combinar? Es una buena combinación, porque así no te hace hipogammaglobulinemia con el Claro. Sí, sí. rituximab. O sea que No, no, total. Total. Y la otra cosa, como bien decía Eugenia, estos casos que hay casos. De hecho, te diré que estos son los casos en los que uno pensaría que seguro que hay un autoanticuerpo. Eh, pero justamente es en los que menos anticuerpos encontramos, los que responden bien a inmunos, que fluctúan mucho, que son CIDPs ultra típicas y tal, no tienen ningún anticuerpo, ni nada que marque el tejido, ni nada de nada, y son los que aparentemente van bien con el Riliprubart, con los anticomplementos. Que vete tú a saber qué es lo que está activando el complemento. Igual no es un anticuerpo, igual es un defecto de la membrana de la SWAM, no lo sé. Pero es muy curioso, pero no tienen anticuerpos. Igual es que no somos capaces de encontrarlos, pero es así. ¿Y los anti-FcRn qué papel tendrían aquí, Luis? Bueno, a ver, eso es buena pregunta. O sea, a priori, si tú crees que esta mejoría que tuvo en la plasmaféresis fuera por una IgG, pues entonces podrías probar. El problema es que es súper difícil y de hecho yo creo que ellos mismos, o sea, argenx mismo, está intentando ver dónde se posiciona en la CIDP. Porque en esta chica, ¿qué haces? Si le pones el FcRn mientras lleva las inmunos, le estás quitando las inmunos rápido en una high fluctuator que necesita dosis estratosféricas de inmunos, igual hace un bajón drástico. De hecho, hay un paper de Todd Levine de hace nada, hace un mes o dos o por ahí, donde lo que explica es eso, que en la gente de Estados Unidos que ya lleva el Efgartigimod, al
ponerles el Efgartigimod mientras les acaban de quitar las inmunos, lo que hace es un brote masivo, una relapse mucho mayor que las brotes incluso de debut. Entonces, claro, pues esta a mí me daría un poco de cosa, la verdad. Que se ve mucho más fácil el switch desde la plasma al Efgar Sí. que desde las inmunos, eso está claro, sí. No, lo Yo digo por plantear opciones. Sí, no, total. Y de hecho son opciones que van a surgir. Es más, esta paciente, bueno, ahora ya que estamos, pero esta paciente se había pedido el uso compasivo, se había planteado la posibilidad de pedir un uso compasivo de Efgartigimod. Antes de que no lo he puesto, pero tampoco al final no se llegó a ejecutar. O sea pero bueno, yo creo que me daría un poco de rollo, tal y como está ahora, cambiarla a un Efgartigimod. Igual cuando estaba con la plasmaferesis todavía, pero ahora me daría un poco de cosas, sí. Y cuando las fluctuaciones, sí, yo no hago más preguntas, son, en No, vez no de pasa motoras, son más sensitivas o atáxicas, que es más difícil a veces, ¿no? De decir si realmente es una enfermedad activa, no es una enfermedad activa, ¿no? Porque aquí el deterioro yo creo que es evidente, entonces no te lo planteas tanto, pero yo por lo menos tengo varios pacientes que tienen una clínica mucho más sensitiva atáxica y en los que van con dosis de inmunos semanales, con dosis altas, no con esas high dose, pero con dosis altas que hacen fluctuaciones y que te quedas un poco a medias en saber si realmente esas fluctuaciones son propias de la actividad de la enfermedad o si realmente la clínica sensitiva es más difícil de evaluar su... Sí, pero yo creo que es lo mismo, ¿eh? O sea, al final, las inmunos, por lo que sea, hay gente que tiene. De hecho, hay este artículo que lo iba a poner, pero luego tampoco aportaba nada y nos íbamos a alargar, que es de Quidward, que lo que hacen es mirar los niveles que consigues en suero de inmunoglobulinas. ¿Sabes? El delta desde tu basal a lo que consigues en el pico de dosis de inmunoglobulinas y ver que en realidad intrapaciente es muy predictivo del punto en el cual, digamos, están estables. ¿Sabes? Que hay un punto en el que cada paciente tiene su punto de delta de variación de inmunoglobulinas y a partir de ahí están estables. Si están por debajo, entonces tienen síntomas. Pero supongo que eso no es una cosa de la CIDP, que es algo que vale totalmente para las atáxicas. O sea, es que es una cosa no sé, del metabolismo de las inmunoglobulinas, de la velocidad con la que tú las metabolizas, supongo. Y como no modifican nada la patología de base, pues yo creo que pasaría igual que pasa en la motora multifocal, igual que pasa en la CIDP, pues podría pasar también en las atáxicas. A priori. Bueno, yo esperaría que fuera lo mismo y de hecho nosotros algunas atáxicas llevan también inmunos semanales. Y motores multifocales un porrón que llevan inmunos semanales. ¿Y complicaciones? ¿Efectos adversos? Igual que las que tienen cuando las pones cada 3 semanas o cada 4. Igual. No Y digo entonces con las dosis altas, los high dose. Sí, no, a ver, en estos pacientes no. Y es verdad que se ha de elegir el paciente bien, ¿eh? Pues esta chica tiene 22 años, si tiene 78, pues igual no le pongo 4 gramos de inmunoglobulinas. Pero tenía 22, cardiovascularmente bien, ¿sabes? No esperas tampoco que tenga una trombosis, que luego te puedes llevar sustos igual, ¿eh? Pero sí. Digamos, me hizo más clic la cabeza porque es una tía joven y tal y que era alguien en quien probar esta estrategia que de hecho pues no es que probemos muchísimo, pero de vez en cuando. Y nada, este es un caso, pues nada, relativamente típico de CIDP, pero que tiene mensaje terapéutico. Perdona, ¿y cómo pones las semanales? Las semanales, pues en esta, porque si las pongo semanales a dosis normal, la dosis que llevarían en 3 semanas, pongo una persona de 75 kilos, 150, le pongo 50 semanales. Un día. Un día. Y Un ya día a está. la semana. Sí, 50 un día. Y entonces eso hay gente que de hecho es muy cómodo porque así se puede programar en plan de vengo por la mañana a ponerme las inmunos, trabajo el lunes por la tarde por decir algo y el resto de la semana y siempre es lo mismo, no es como 3 días seguidos sin ir a trabajar porque tengo que venir a ponerme la dosis cada mes. Entonces, desde un punto de vista laboral también, la gente que se activa, tipo esta chica y tal, el hacer las semanales a veces les permite cambiarse el turno a lo mejor y siempre se cambian el turno el mismo día y así, pues,
pues más fácil. Yo tenía una, bueno, reflexión. Bueno, yo desde la visión de pediatría, una experiencia que yo he tenido recientemente con CIDP, es verdad que no tengo la experiencia que tenéis vosotros porque tampoco tenemos tantos, pero tuve una niña que respondía muy bien a las inmunos, pero a las 2 semanas volvía a estar fatal, ¿no? Y progresivamente, a pesar de, ¿no?, de la respuesta inicial a las inmunoglobulinas endovenosas, ¿no?, rápidamente pues era como que las consumía súper rápido. Hablándolo con los compañeros de adultos de aquí de Vallebrón, nos planteamos usar, ¿no?, bueno, subcutáneas, ¿no?, por vía subcutánea, y con esto ha sido fantástico. O sea, la calidad de vida de la niña ha mejorado muchísimo porque tiene que venir mucho menos aquí al hospital, y la verdad es que empezó a mejorar, o sea, dejó de perder a nivel motor, y la verdad es que ahora estamos en fase de, ¿no?, de ir bajando la dosis, y no tuvimos que subir más dosis, ¿no? Estuvimos como mucho, ¿no?, 2 gramos kilo cada 3 semanas, que es lo que hemos mantenido subcutáneamente, pero que ha aguantado súper bien. Y ahora de momento pues estamos a 1,5 y continúa bien. Lo decía como para pensar, que no sé si lo habéis dicho al inicio, si esta paciente probó subcutáneas, No, al pero bueno, inicio no, parece pero a mitad en algún- a mitad Ah, de la evolución sí que las probó, lo que pasa que vale, le generaban abones y tal. El problema de la vale, diferencia, vale. eso pero es muy buen comentario, porque de hecho hoy hemos puesto un HiCubia a un niño, que no tenemos muchos, pero tenemos algún niño, un niño con una CIDP tipiquísima y tal, y le hemos puesto un HiCubia porque bueno, pues lo que dices tú, ¿no? El colegio, las venas y todo eso. Claro, el problema es que los volúmenes, o sea, esta chica para Ya, alcanzar eso tendría que llevar pues 600 o 700 mililitros semanales subcutáneos ya, no. con HiCubia, por ejemplo. Y con la otra tendría que pincharse infinitas veces. Entonces, el problema de los adultos es que pesan mucho más. Entonces, este nene que yo tengo, pues dije, bueno, pues este nene con volúmenes de 125 mililitros semanales, y lo va a llevar semanal también, Ujú, tira, y 125 mililitros pues es algo aceptable. ya, Pero claro, cuando ya estás hablando de medio litro, pues sí, sí, el subcutáneo es una historia. ya, Entonces, pero sí, vale. sí, para los niños yo creo que es fantástica esta estrategia, y para algunos adultos también. Ujú. Sí, sí. Bueno, pues bueno, ya son las 4, no os quiero quitar más tiempo tampoco como el otro día. Así que muchas gracias. Nada, animaros a enviar casos. Esta vez no ha habido muchos, pero es igual, no pasa nada. Habrá casos, que hay por ahí en España, muchos casos interesantes. Y a ver si en la próxima reunión ya os puedo decir que esta movida empieza de una vez, porque ya tengo ganas. Ilusión con todo esto. Así que muchísimas gracias a todos por la colaboración y vamos hablando, ¿vale? Venga, Gracias. chao, chao. Adiós.